Estados Unidos, como ustedes comprenderán, que no se llamaba así, ni se llamaba Norteamérica, ni nada de eso por el estilo, ni se llamaba América. América fue un hurto, porque de esos occidentales no fue Américo Vespucio que descubrió América, no, él le robó, yo no sé cómo diablo lo hizo, a su amigo, porque eran amigos, al Colón, al genovés, creo que era genovés. Colón, y por lo tanto, era italiano. Si era genovés, era italiano. Pero se desarrolló en España. Para ese tiempo sí era de Italia, ahora de España. Eso era muy importante, porque de lo que se trataba era de la quiebra de Europa. Que por las guerras sucesivas que había experimentado Europa, habían quebrado de manera bestial. Estaban en una pobreza y una mendicidad y un atraso que no tenía parangón en la historia del desarrollo de los pueblos, porque ya China en el siglo XII había sido la potencia más grande del mundo. Sin invadir a nadie, sin agredir a nadie, ellos decidieron aislarse por razones de intríngulis internas. Y bueno, entregaron ese, no le importó ese asunto, pero bien. Por lo tanto, no hay ninguna América, ni del norte, ni del sur, ni nada de esa pendejada. Son pueblos que existían, que se habían desarrollado en consonancia con el desarrollo histórico y dialéctico de los pueblos. Y nosotros aquí en esta tierra teníamos unas civilizaciones de una dimensión extraordinaria, porque era tan sabia. Pues ellos no tenían armamentos, porque si hubieran tenido armamentos, se enfrentan a esos diablos a caballo que vinieron aquí matando, capando y señalando, con una cruz al hombro. Bueno, pues Estados Unidos, el auge y declive de Estados Unidos consiste en lo siguiente. Ya pues había llegado al Caribe una flota desde España, financiada por los reyes, tratando de buscar oxígeno y comercio con las Indias. Las Indias eran los territorios de ese continente indoafricano que pertenece al Asia, para entonces expandir los negocios y ver cómo ellos se restauraban un tanto en lo económico y en lo que tenía que ver con modernizar toda su estructura productiva, porque las guerras habían empeorado la situación de ellos. Eran gente muy guerreros, pasaban cientos de años peleando una guerra que no se sabía ni por dónde terminar ni por dónde comenzar. Bueno, efectivamente Colón entonces y su cuadrilla y su tríade de flotas, eran 3 flotas, una tríade, una flota de 3 naves, una flota de 3 naves, una tríade. Y empezaron entonces en su primer viaje, a sondear al sitio que habían llegado, y bueno, pero de repente se dan cuenta que no han llegado a las Indias ni nada por el estilo, y no sabían dónde diablos habían llegado los españoles. Y por ahí empezó. Resulta que en ese tiempo, como en todos los tiempos, las agencias de inteligencia ya estaban desarrolladas. Como siempre, ya los ingleses tenían, tanto los ingleses que ya habían tenido una experiencia enorme en los mares, prácticamente era una potencia marítima. Bueno, pero los franceses también se enteraron de que España había terminado, concluido un viaje exitoso y habían descubierto unos territorios que ellos no lo conocían, los europeos, porque los europeos eran brutos, eran guerreros, pero brutos. Su industria estaba muy lenta, no habían alcanzado. Bueno, todos los avances que tenían los europeos para ese tiempo, para el siglo XV, eso es el día pasado. Es porque lo adquirieron por vía de un señor que estuvo por allá, que le llevó la pólvora, creo que se llamaba Marco Polo. Una historia
lindísima, claro, porque es una experiencia de una expedición que hizo el Marco Polo de aventura y bueno, ya ustedes han visto hasta la película de Marco Polo. Y todo el conocimiento que adquirieron los europeos para el siglo XV lo habían adquirido por la ruta de la seda de los negocios que habían instaurado los chinos con el África, con Arabia, y eso llegaba hasta Europa. Y con esos negocios los europeos se iban enriqueciendo, además, porque compraban a los chinos muchas preciosidades en vajillas, de arcillas, de bronce, de hierro. Los chinos eran ya un poder mundial en lo industrial, en lo que tenía que ver las invenciones, en los armamentos, y los europeos estaban en el siglo XII, de lo que le estoy hablando, estaban en paños menores, se mataban uno con otro el día entero, ese era el problema. Que se pasaban el día entero guerreando. Bueno, hubo una guerra, le contaba hace un tiempo, de 100 años, que tuvieron que terminarla porque ya no quedaban hombres, y los que quedaban, ya ustedes saben, eran de los fifí, de la cúpula ahí, ahí no se sabía nada, eso era un desorden enorme. Y los ingleses entonces se percatan de esta hazaña exitosa de los españoles y ellos, como los franceses, procuran que vivían en guerra de dominación, de guerra de uno contra otro por la dominación, por dominar, una cosa asqueante. Eso no lo hicieron los chinos nunca. Los chinos nunca invadieron a nadie, los chinos nunca le impusieron nada a nadie. Y hablo de los chinos porque, oye, hay que hablar de los chinos. Si usted quiere progresar en la vida y no toma en cuenta cómo diablo fue que ha progresado en toda su época los chinos, está perdido.